Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes 2 o 3 veces por semana o cuando lo meriten. Hola José Alejandro, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? A raíz de las elecciones del domingo 11, elecciones que han sido pues como los días de John Reed, ¿no? Esos días que han sacudido al mundo, ¿no? A nuestro mundo. Uh-huh. Hay varias cuestiones que se levantan, ¿no? Pero una de las o sea, más allá de hablar más allá del tema de cómo Lima ignora el resto del país, que es grave, más allá del tema de la representatividad, o sea, a quién representan y a quién no representan los candidatos que llegaron finalmente a la segunda vuelta, del tema del modelo económico o el modelo político que representan ambos candidatos, que sería larguísimo tocar y no es la idea. Hay una pregunta específica que mucha gente se está haciendo en este momento, que es si es, porque está ocurriendo, ¿no? Si es que se llega a la cantidad de 2/3, superar los 2/3 de votos en blancos y viciados, ¿se volvería la primera vuelta desde cero? A ver, este es un tema que vuelve en casi todas las elecciones, de casi todos los procesos electorales, siempre se ha hablado de esa posibilidad, sobre todo en la segunda vuelta del año 2011, ¿no? Cuando se fueron Ollanta y Keiko Fujimori, y hubo un grupo, sobre todo el grupo de Pepe Causas, que estuvo también con esta misma idea, que era básicamente vamos a anular las elecciones o la posibilidad de una tercera vuelta o la posibilidad de que hubiera nuevamente una primera vuelta. Eso no es posible. A ver, en efecto, hay un artículo dentro de la ley electoral y además dentro de la Constitución que te dice que si el voto blanco o nulo supera los 2/3 de votantes, eso te va a causar de que se repitan las elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha sido muy claro en que esa posibilidad implicaría la repetición no de la primera vuelta, sino de la segunda vuelta. Es decir, volveríamos a ir a votar con esos dos personajes, con Castillo y con Keiko Fujimori. Entonces, digamos que en términos de hacer elecciones que sean un reset de lo que hemos elegido es imposible. Es lo que hay, es lo que nos toca votar y por tanto esa posibilidad ha sido descartada. Eso ya se dijo en el 2011, eso es algo que cualquier persona que conozca algo de legislación electoral te va a decir que es la interpretación que da el Jurado Nacional de Elecciones y además porque lo que se considera es que cada proceso es independiente. Exactamente, ¿no? Esa es la idea que, por ejemplo, yo siempre he tenido, ¿no? De que cada proceso es como una fase, ¿no? Pero hay o sea, de los quienes conceptualizan que el proceso electoral comienza con las elecciones de la primera vuelta y termina con la elección de un presidente. Es decir, no consideran que cada elemento preparatorio, o sea, digamos, la primera vuelta, la segunda vuelta, tienen entidad por sí mismas, ¿no? Efectivamente. De hecho, ellos afirman, por ejemplo, que la ley electoral eh, considera a los dos como lo mismo, ya que no los distingue. No, ya hay, digamos, muy claro jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones que la primera vuelta es un proceso y la segunda vuelta es otro proceso. Claro, es la jurisprudencia que hace la labor de un reglamento. Así es. Claro, al final, dado que nuestro sistema legal permite la existencia de leyes con cierto nivel de vaguedad, la jurisprudencia, bueno, en realidad lo necesario hubiera sido un reglamento, Así es. pero la jurisprudencia hace esa misma labor. Pero
entramos a un detalle importante, es hasta qué punto este intento, por ejemplo, de pedir el voto blanco y viciado representa la misma actitud por las cuales hemos llegado a estos dos candidatos, ¿no? A ver, dos cosas. La primera, nunca el voto blanco viciado ha sido tan alto en las segundas vueltas. De hecho, la única vez que se hizo campaña por votar blanco viciado, que fue esta, eh, Vota regio. claro, vota limpio, vota en blanco, de Jaime Bailey con Álvaro Vargas Llosa. No, era en realidad fue vota regio, vota en blanco, ¿no? Bueno, lo que ocurrió es que el voto en blanco llegó a sus mínimos históricos. Solamente tuvo 2%. Entonces, digamos que ninguna campaña que vaya en esa línea va a ayudar precisamente a ese objetivo. Y lo otro es precisamente lo que tú mencionas, que es que lo que termina ocurriendo en estos casos es que el voto en blanco y el voto viciado terminan siendo, si bien en términos individuales, una expresión relativamente legítima de disconformidad con la oferta, pero en el fondo lo que hace es reducir el número de votos válidos que existen dentro de un proceso electoral. Claro, Por achica la tanto, muestra. achicas la muestra y a la larga beneficias a los dos candidatos. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay un montón de cosas a considerar, ¿no? En principio, es que los electores ya se han pronunciado por candidatos, por dos candidatos en la primera vuelta. Te gusten o no te gusten. A mí, mi candidato no está en la segunda vuelta. Mi candidata no está en la segunda vuelta. Los candidatos de muchas personas no están en la segunda vuelta. Los candidatos que han pasado segunda vuelta lo han hecho con el 29% de de los votos totales. Más o menos, sí, más o Ya, menos. es decir, hay un 70% de peruanos que no han votado por ellos. Y el argumento de un montón de gente es, las cifras ahora lo hacen posible. Es decir, lo que dicen es, eh, todos los que no votaron por ellos, que voten en blanco nulo, ¿no? Lo cual es una forma de demostrar un nulo respeto a la voluntad de la gente en, en decir básicamente, los que no votan como yo están equivocados. Si no me representa, no me importa que te represente a ti. Así es, y eso es un poco también el problema con este tipo de iniciativas, porque finalmente, más allá de que las votaciones de todos los candidatos han sido exiguas, pues básicamente la regla que es lo que te dice, los dentro de los que obtuvieron menos del 50%, los dos primeros pasan. O sea, Exactamente. no hay otra, no hay otra, y es, digamos, lo que toca. Puede que no nos gusten uno de los dos candidatos o puede que no nos gusten los dos, digamos que entre eso hay que elegir. No hay otra cosa más. Exactamente. Detalle adicional, que es algo que a mí me preocupa particularmente, porque es una actitud que se repite, y se repite constantemente, ¿no? Siempre hay esta mayoría, usualmente jóvenes clase medieros, que en una forma de decir no estoy de acuerdo con las elecciones, siempre impulsan iniciativas de este tipo, ¿no? Como pasó cuando ellos querían armar un referéndum para que PPK entrara a la segunda vuelta en el 2011. Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, básicamente es como una suerte de no entiendo el Berrinche. voto. Claro, es un berrinche grande en redes sociales y es un berrinche amplificado básicamente por ese mismo sector. Como ese mismo sector tiene llegada a medios, entonces eso hace que surja nuevamente la pregunta siempre en medios y en redes sociales en los procesos electorales en los cuales no se hace voto, ¿no? O sea, la vez pasada, en 2016, eso no ocurrió porque PPK pasó segunda vuelta. Pero en 2011 eso fue, digamos, algo que se corrió mucho la voz precisamente entre muchos de los jóvenes que votaron por PPK. Y la respuesta fue exactamente la misma. No se puede, Claro, es imposible, es inviable. es más, si nos vamos un poquito más atrás, no, en realidad bastante más atrás, si nos vamos al 90, cuando perdió Vargas Llosa, hubo una gran cantidad de jóvenes pidiendo golpe de Estado.
Claro, Yo claro. recuerdo los polos blancos con tipografía roja, con la misma tipografía que utilizaba el Movimiento Libertad, con la palabra golpe. Así es. Así O sea, es. yo recuerdo eso. Entonces, yo creo que esto es sintomático, ¿no? Sintomático del Perú, que es la incapacidad de aceptar que otras personas pueden elegir soluciones que no son la que tú elegiste. Que, y también la incapacidad de aceptar que existen otros problemas que jamás has considerado, que jamás se han considerado dentro de la burbuja enorme que es Lima, y que esa solución, esa búsqueda, ese problema y la búsqueda de esa solución implica respuestas que no están entre las opciones que estamos dando nosotros. Finalmente, las candidaturas limeñas, eh, las demás candidaturas eran candidaturas limeñas, Tal cual. por más que los partidos fuesen de origen provinciano o los candidatos lo fueran, eran candidaturas que tenían planes programáticos que eran sumamente limeños, que Ujú. tenían una visión de la realidad absolutamente limeña. Es más, se habla, y hay que aceptarlo, que la solución de Verónica Mendoza era una izquierda muy limeña, muy urbana en todo caso, ¿no? Sí, 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 es clarísimo que el caso de Soto, el caso de López Aliaga, el caso de la propia Verónica Mendoza, estamos hablando de candidaturas pensadas desde Lima, Para para la ciudad Lima, o para para un las ciudades. público, y claro, o para un público netamente urbano, con preocupaciones urbanas. Lo mismo yo añadiría a la candidatura del Escano. O sea, todas esas cuatro candidaturas que se quedaron afuera es porque no tenían en el fondo una implantación rural y por eso es que fue muy fácil para Castillo fagocitárselo, Desarticularlos. claro, y fagocitarle votos al Escano al final. Ahora, a mí me sorprendió, por ejemplo, la última entrevista que dio, o la primera entrevista que dio Lescano, la primera entrevista aceptando ya la derrota, donde se le notó un poco más articulado de lo que normalmente se le nota, ¿no? Sí, sí, pero el tema es que, claro, el Escano es un muy mal candidato. El Escano siempre fue un mal candidato. Lo que pasa es que, claro, como la marca en ese momento, o sea, ¿qué pasó? Tres momentos. Primer momento, Orsay, el conocido. El rostro nuevo, el rostro conocido. Luego, Lescano, la marca, la organización que pesa y que te podía llevar algo. Pero luego, cuando esos dos, que son dos cascarones vacíos, precisamente ante ojos de la gente quedan como eso, como cascarones vacíos, pues lo que termina ocurriendo es que entra alguien por fuera, entra alguien, además, en las últimas semanas, y se lleva ese voto. Y eso es Castillo, ¿no? Sí, definitivamente. Es que también hay una cosa importantísima y es que estas elecciones se han ganado con migajas. Tal cual. Se ¿Qué han es lo que ganado le, con... qué es lo que le ha pasado a Keiko Fujimori? O sea, Keiko Fujimori en términos de voto emitido es el mismo 8% que tuvo cuando Fujimori se fue, renunció por fax. Claro, es el 8% de Marta Chávez. Así es. Claro, pero mi lectura final o sea, de esto es, yo miro a estos candidatos, miro a los candidatos que se han quedado y yo veo gente que lo va a volver a intentar, Ah, por supuesto. con la excepción, claro, de los partidos que han muerto, ¿no? Eh, y probablemente algunos candidatos que probablemente ya por cuestiones de edad no lo hagan. No sé, yo no veo postulando de nuevo a Hernando de Soto, ¿no? Ya por cuestiones ya, No, este, yo no veo postulando a Hernando Soto, yo veo a Hernando Soto postulando básicamente para mover su currículum, bueno, para, como para mover su siempre, ¿no? currículum y chapar un par de asesorías más. Eh, yo no veo a Acuña postulando de nuevo. No, lo va a hacer Richard, su hijo. Sí, yo veo a Richard y también lo veo perdiendo a Richard. Sí, porque es más Y- limitado que César. exacto. No veo a nadie de la para ser pronto. No, por ahora no. Verónica va a volver a postular de todas Sí. maneras. López No, Aliaga va a volver a postular, o por lo ya, menos va a buscar la eso, alcaldía de Lima. eso sí, yo creo que más bien va a buscar la alcaldía de Lima y no la va a hacer, ¿ah? Porque Pero quien va a competir con él en la alcaldía de Lima es Forsyth. sí, y yo espero que no la agarre, ¿ah?
pero tiene opciones de ganar. Sí, yo imagino que, o sea, cuando un candidato presidencial pide la alcaldía de Lima, es porque ya aceptó que su carrera presidencial ha muerto. Ah, por supuesto. O sea, es la vía de Lourdes. Exacto. Es el camino de Lourdes, ¿no? Entonces yo pienso que quien va a pedir la alcaldía de Lima es Urresti. También, que él tiene claro que carrera presidencial no va a tener nunca. Exactamente. O, en fin, o Bengolea en todo caso, ¿no? Si es que logra reinscribir al PPC. Claro, porque además tienes un año básicamente para la reinscripción, y eso es un poco lo que te complica las cosas en términos de tiempo. O sea, ahora el PPC tiene los comités, tiene la base Por eso, para poderlo hacer. el PPC, pero no tiene bases. El PPC le pasa lo que le pasa al APRA, ¿no? Que tiene mucho militante inscrito muerto. Sí, es cierto. Y entonces, lo más probable, supongo que le va a pasar que cuando tenga que justificar que tiene comités en determinada cantidad de comités, en realidad no los tenga. Porque los tenía en el papel, pero en la realidad estaban en el ángel. Pero, en Tal fin, cual. sí, bueno, yo creo que al final, resumiendo la historia, es los chicos que están pidiendo el voto nulo y el voto en blanco están siendo básicamente lo mismo que los candidatos que se quedaron fuera. Se están estafando a sí mismos y están Eh, básicamente en el modo, o sea, digamos, todos sabemos que el duelo tiene distintas etapas y y están en la negación. están totalmente en la negación. O sea, es la negación mezclada con la cólera. Ambas cosas. Sí, sí. En fin, las elecciones son en la primera semana de junio, ¿no es así? El 6 de junio. Sí, el día anterior al Día de la Bandera. Así es. Va a ser complicado, va a ser complicado. Yo no me atrevería a dar un resultado ahorita. Nadie. O sea, digamos, los dos tienen posibilidades, los dos tienen serias carencias y los dos tienen también mochilas, algunas más pesadas que las otras. Lo que pasa, yo pienso que vamos a ver si es que el partido más fuerte del Perú sigue siendo el antifujimorismo, ¿no? Sí, Sí, definitivamente. este es el momento, ¿no? Yo pienso que si pierde Keiko, en la siguiente elección va a postular Kenji. Ah, por supuesto, obviamente. O sea, finalmente este es un partido familiar y este es un partido en donde básicamente queda claro que el único objetivo es hacer que Fujimori salga en algún momento de prisión. O sea, yo creo que todas las aspiraciones que tenía Keiko Fujimori de gran estadista y demás, se la fumó como Valeriano López hacía con los billetes de $100 en los 50, ¿no? Exactamente igual lo hizo entre el 2016 y el 2019. Creo que esa posibilidad no es posible y que ahora básicamente lo único que le queda es vivir del recuerdo y un recuerdo de cada vez se diluye más, ¿no? O sea, tú le preguntas a un chico de 30 años para abajo quién es Alberto Fujimori, te mira con la misma cara que nosotros veíamos en el colegio, ¿quién diablos es Leguía, no? Claro, y el rollo es, yo he escuchado, el día de las elecciones, escuchaba en la cola que había gente que decía, pero ¿qué diantres es Sendero? Y eran chibolos que era su primer proceso electoral. Sí, claro. Por eso es que el terruqueo ya no funciona como ellos. Exacto. En fin, José Alejandro, muchas gracias. Muchas No, gracias. Hay que gracias a esperar ti. vamos a esperar qué pasa en junio. Eso va a ser horrible. Va a ser muy duro. Va a ser una segunda vuelta muy dura. Sí, va a ser una segunda vuelta en realidad violenta. Y los reacomodos también van a ser inesperados, ¿no? No me Sí, sorprendería ver a Porky con el sombrero de Castillo. ni a De Soto tampoco con el mismo sombrero, ¿ah? De Soto va a estar con ese sombrero, estoy convencido. Pero, en fin. Gracias, José Alejandro. Estaremos conversando después para ver qué fue con estos candidatos. Listo. Gracias, Carlos. Nos vemos.